por qué es importante, ¿verdad? Este tema y por qué es importante la calidad genética en relación a cualquier especie, no solo forestal, sino también agrícola, por ejemplo, especies que se utilizan en sistemas silvopastoriles. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Hacer ese proceso de selección. Si hablamos nosotros, por ejemplo, si hoy hago una comparación en cuestiones de investigaciones de sistemas y hablamos de una especie que puede ser utilizada a nivel mundial por cuestión en el tema silvopastoriles, podría decir que hay que pensar en un madre cacao que de repente tenga buena capacidad de rebrote, buena palatabilidad o de repente contenido de proteína. Entonces, esos son aspectos bien interesantes que me van a determinar qué especie es la que voy a seleccionar y también los sitios donde voy a hacer esas colectas, ¿verdad? Los sitios o las fuentes donde voy a obtener ese material. Entonces sería interesante que también dentro de este tema de fuentes semilleras, pues también nosotros no pensemos solo en el tema de la madera y no pensemos solo en el tema de leña, sino hay otras variables, otros estudios, otras investigaciones que nosotros podemos desarrollar. Entonces, acá, por ejemplo, si ustedes entran a la página web del INAV, jovencitos, en la página web del INAV aparecen estas modalidades. Aparece plantaciones forestales voluntarias y en Probosque aparece plantaciones voluntarias registradas como fuentes semilleras y aparece esa categorización, fuente seleccionada, rodal semillero, huerto semillero y huerto genéticamente no comprobado. Entonces, alguien mencionaba de la extensión. A ver si nos recordamos. Que en la guía de Probosques y en la guía que yo les di de práctica, aparecía una extensión mínima para el caso de estas fuentes semilleras. ¿Qué extensión es la que tenemos, jóvenes? A ver si nos recordamos. La extensión mínima que a veces nos solicita. Una hectárea. Una hectárea. Para fuente seleccionada, una hectárea, rodal semillero, una hectárea. Ok, excelente. Huerto semillero, media hectárea. Ok, excelente. Pero yo les decía a los compañeros, alguien me decía, bueno, yo puedo tener, por ejemplo, en el caso de Popoyán, que es una empresa, por ejemplo, productora de plantas frutales, forestales, y aparte de los cultivos de hule, que tienen también cultivo de hule y no me recuerdo, y cacao creo que tienen en la finca. Ellos, por ejemplo, tienen algunos bancos clonales y los bancos clonales no llegan ni a media hectárea, ¿verdad? Entonces es todavía más pequeño. ¿Pero qué quiere decir esto? Que ellos tienen los mejores materiales, los tienen ahí plantados, ¿verdad? Y los tienen como que fueran setos, arbustos. Entonces, como ellos su propagación es asexual y la calidad de la planta que ellos están garantizando, en el caso de los eucaliptos, que ellos tienen una colección bastante interesante de los eucaliptos y la están propagando asexualmente. Entonces, la extensión es menor. Entonces, eso creo que fue para mí un error, ¿verdad? Llegar a indicar que puede ser hasta media hectárea en el caso de los huertos y podría ser menor, ¿verdad? Menor la extensión que se podría tener ahí. Ok, entonces, eso es ¿cuál es la diferencia entonces entre fuente seleccionada y rodal semillero, jóvenes? Dos diferencias puntuales. En fuentes seleccionadas hay raleo y a rodal semillero no. Pero ¿es en la fuente seleccionada donde va a haber raleo o va a ser en el rodal? Fuente seleccionada. Ya, ¿alguien más que haga el comentario? Que esa es una parte de las conclusiones, ¿verdad? Por lo menos son 30 árboles clase 1 y en el rodal semillero 50 árboles. Ok, ahí hay diferencia en cantidades. Bueno, algo más, ya hablaron de raleo, en una hay raleo y en la otra no. ¿Otra diferencia? ¿O esa sería puntualmente la diferencia? Esas dos. En rodal semillero tampoco dice que no aplican árboles en hilera, debe estar aislado de fuentes de contaminación de polen. Bueno, de esas fuentes de contaminación es que, por ejemplo, yo tengo o establezco porque estas son plantaciones, establezco una plantación de pino maximinoe, pino carpa, y a la par tengo un bosque natural de pino maximinoe, pero el pino maximinoe de ese bosque natural
tiene árboles indeseables, árboles 2 y 3, entonces se me va a contaminar, ¿verdad? Ahí va a haber un foco de contaminación en cuestiones de polen. Entonces, a eso se refiere, que estén aislados. O de repente tengo mi fuente ya, mi plantación y definí cuál es, pero alrededor tengo plantados otras procedencias, pero las plantaciones son de árboles de mala calidad, ¿verdad? Entonces, ahí creo que no voy a dejar bien establecida o no voy a poder registrar porque va a haber esa fuente de contaminación. Esta sería la recomendación. Bueno, también hay otra modalidad en el tema de probosques que es incentivada y es con fines de producción de semillas también, pero es en bosque natural. Entonces acá habla de árboles dispersos en bosques naturales latifoliados. Por ejemplo, si alguien o tiene algún familiar o de repente conoce alguna comunidad o vive cerca de una comunidad que tiene árboles dispersos de pino, podría ser pino maximinoe, podría ser, pero aquí es más para latifoliadas, pero también creo que sería interesante en coníferas. Tienen caobas, tienen cedros. Hay áreas protegidas, como el caso de Parque La Choa, por ejemplo, que tiene árboles de caobas que están dispersos en todo el parque. Entonces, se puede inscribir. O hablan también de Ramón, que tienen ahí, hay presente Ramón. Hay otras especies latifoliadas ahí de interés. Santa María también. Entonces, tienen esa categorización. Y ahí lo que se hace es seleccionar esa cantidad de árboles, los 20 árboles, 25 árboles, pero ya no me limita, ¿verdad? Entonces habla de fuente seleccionada y habla de rodal semillero también. También hablamos de las categorías, por ejemplo, de las categorías que nosotros vamos a especificar, es lo que aparece ahí en Probosques. Entonces habla de la fuente identificada, que esa es una categoría todavía menor. Yo la dejé acá, todavía ya no es ni fuente seleccionada. ¿Por qué? Porque a veces tengo pocos árboles y es con fines ornamentales. Ejemplo, aquí en la ENCA. De repente yo quiero inscribir algún área que tenga acá casuarinas que son introducidas, o te quiero tener registradas las mismas jacarandas, que son especies introducidas. Entonces, tengo pocos árboles y los quiero con fines de floración o los objetivos, por ejemplo, tenerlas es para paisaje o es con fines de ornamentación. Entonces no hay ningún problema que le pueda colectar a estas plantas que tenemos acá. De hecho, en el vivero se producen. Lo único que tendría que tenerlas registradas para que sepan a nivel nacional y a nivel internacional que aquí tenemos las mejores jacarandas que producen flores y frutos. Entonces, eso podría ser también y podría tener ciertos ingresos por venta de esta semilla, ¿verdad? Eso sería interesante. Ok, lo otro también que habían comentado ustedes que en fuente seleccionada, esa sí aparece dentro del registro, porque realmente al INAO o a Probosque no le interesa mucho la fuente identificada, que era la primera categoría, pero esta sí la interesa. Entonces, 30 árboles era lo que habíamos comentado nosotros, que es lo que nosotros vamos a tener. En el caso del rodal, acá, por ejemplo, tenemos ya una densidad de 50 árboles productores por hectárea. Entonces, en el caso de los rodales, pues aquí, como ustedes mencionaron, aquí están los mejores árboles, o sea que aquí se quedaron los árboles clase 1. Entonces, y la extensión mínima que va requiriendo aquí es 1 hectárea, principalmente para plantaciones y bosques naturales. Entonces aquí tenemos algún ejemplo de Pinus caribea en Poptún, Petén, y tenemos una plantación de caoba del norte en el área Río Dulce. Entonces ahí nosotros podemos seleccionar estos árboles a manera de rodal, en caso de bosque natural lado izquierdo, y también las plantaciones, era lo que estábamos comentando. Bueno, ¿de dónde también puedo utilizar yo material o puedo tomar en cuenta para inscribirlo en Probosques? Entonces hay naturales, hay plantaciones comerciales, ensayos. En el caso de las plantaciones de eucalipto que tuvimos la oportunidad de evaluar con todo el grupo, de 7 o 6 especies, esas serían parcelas de ensayos. ¿De dónde dijimos que era la procedencia y el origen de esas semillas, jóvenes? En el caso de los eucaliptos.
Jovencitos, a ver si nos recordamos. Para los que leyeron la guía y algunos sí consultaron, ¿verdad? Alguna información que había que complementar ahí. ¿De dónde dijimos que era la procedencia del origen? De los ensayos que evaluaron ustedes como fuente, como FS o para FS. ¿De dónde dijimos que era procedencia de origen, jovencitos? ¿Alguien me podría indicar ahí rapidito? Bueno, habíamos mencionado que la procedencia en los ensayos, principalmente donde tenemos glóbulos de gluptasalina, urograndis, grandis, teriticornis y citroora, pues la procedencia era Brasil, ¿verdad? Y el origen es Australia. Entonces, son ensayos, habíamos mencionado. Bueno, la otra, la intensidad de selección, ¿a qué se refiere 1.10, 1.20, jóvenes? Jovencitos, para el caso de Rodales, ¿a qué se refiere 1.10, 1.20? ¿Alguien me podría indicar esa intensidad de selección? ¿Sí? ¿Alguien que quiera participar? Intensidades. Que por cada 20 árboles que tenemos, por lo menos tenemos que tener un clase 1. Ah, excelente, gracias, compañero. Bueno, entonces, eso es la situación de intensidad de selección. Para árboles dispersos, yo les había dicho que como mínimo 20. O sea que si ustedes conocen alguna finca que tenga 20 árboles dispersos, puede ser una finca con café, un sistema, un SAF, por ejemplo, podría ser un sistema con cacao, un sistema con cardamomo o algunos frutales estén presentes en determinado lugar y tenemos esos 20 árboles reproductores o cerca del área, pues, o sea, cerca del SAF, tenemos todavía un bosque natural y existen esos 20 árboles, pues excelente, se puede inscribir, ¿verdad? Y puede obtener ese incentivo. Entonces aquí aparecen los huertos genéticamente comprobados y no comprobados, entonces nos solicita 0.5 hectáreas. Entonces aquí básicamente es ramets, aquí son clones, entonces la intensidad de selección ya es más alta, habrá 1.000, entonces podría ser en coníferas, pinos, podría ser latifoliadas en el caso de caobas, cedros, matilisguate, incluso hasta el conacaste, podrían ser también madrecacaos, podrían ser leucaenas, entonces hay diversidad de especies que nosotros podemos llevarlas hasta este nivel, ¿verdad? Tener huertos. Entonces, el no comprobado es, por ejemplo, podríamos tomar nosotros ya como huerto, donde los compañeros hicieron una colecta. ¿Y qué altura aproximadamente tienen esos eucaliptos jovencitos que ustedes evaluaron como ejemplo? ¿Qué altura consideran que tienen y ya están produciendo flores y frutos? Para los que evaluaron allá en el YAN. ¿Alguien podría dar una estimación de la altura? Entonces, en el caso de estas especies, estamos hablando nosotros de unos 50, unos 60, unos 70, ¿verdad? En cuestiones de altura, o sea, son árboles pequeños y realmente eso es lo que se va buscando a la hora de establecer un huerto, ¿verdad? Un huerto. Bueno, aquí observamos un huerto clonal. La universidad o el Centro de Mejoramiento Genético, creo que tiene mayores huertos a nivel mundial, creo que es en Carolina del Norte, allá en Camcore. Entonces, esos son huertos, ya no son árboles grandes, ya no es un bosque natural, ellos los tienen ahí, están sacando sus híbridos, están haciendo las mejoras, ellos los están reproduciendo, y algunas semillas que se están produciendo en otros países como Venezuela, Colombia, que han salido de estos huertos, entonces las han reintroducido otra vez a Guatemala, habrán regresado entonces para que se sigan evaluando también acá. Entonces, eso es parte de lo que yo les quería mostrar, ¿verdad? Que ya no son árboles muy grandes. Ok,
En la práctica, pues nosotros evaluamos árboles excelentes, árboles buenos y árboles malos. Esa fue la categorización. Observamos los más rectos, los dominantes, codominantes. Observamos árboles de mala calidad también. Suprimidos, son codominantes. Entonces, vimos esas 3 categorías, evaluamos. Esa sería una evaluación fenotípica que nosotros hicimos a nivel de campo. Entonces, este es el árbol dominante que nosotros fuimos buscando. El más recto, ya sea de latifoliadas o puede ser también coníferas. Vigoroso también, puede tener un buen diámetro de fuste, una buena altura de fuste, un buen diámetro de copa. Entonces, para el caso de latifoliadas, buscamos también árboles clase 2. Este es en el caso de una conífera, este puede ser un pinus o carpa, el que estamos observando acá. Entonces, observen las ramas más bajas, no son ramas horizontales en el caso de las coníferas. Entonces, hay una comparación ahí que puedo hacer en cuestiones de follaje y de copa en relación a los árboles, o árboles clase 3, que son los que nosotros no deseamos, ¿verdad?, tener en las plantaciones forestales a nivel nacional, sino que árboles que sean solo clase 1, son de diámetros más pequeños, son los árboles suprimidos o probablemente están enfermos. Entonces, esa es parte de lo que yo podría indicar acá. ¿Qué fue lo que dijimos, jovencitos? Si encontrábamos un árbol muy recto, pero que estaba enfermo o tenía una muerte descendente, de acuerdo a la evaluación que ustedes hicieron. ¿Qué dijimos de esos árboles? Árboles muy rectos, o de repente buena forma, pero si tenían esa muerte descendente, ¿cuál era la conclusión o qué era lo que teníamos que hacer metodológicamente? Clasificarlos como un clase 3. ¿Por qué, compañero? Ok, excelente. Sí, hay riesgo de enfermedades, o sea, no va a producir buena calidad de semilla, entonces más susceptible a plagas y enfermedades, entonces definitivamente hay que desecharlo, ¿verdad? Esa sería la otra. Entonces, hay que tomar en cuenta también algunas evaluaciones que nosotros vamos a ir haciendo. Hay que registrar y procesar información, hay que ser observador, tomar imágenes, ¿verdad? Cada cierto periodo de tiempo. Lo que yo les he estado pidiendo también, los datos o las imágenes de fenología de algunas especies que nosotros tenemos aquí dentro de la ENCA. Entonces, hay que ir definiendo esos árboles de interés, ¿verdad? Hay que irlos identificando, marcando. Entonces, eso es parte de lo que voy a realizar. En algunos casos se ha tenido que hacer muestreo y esto forma parte ya de lo que nosotros vamos a ver en inventario forestal. Entonces hay que hacer algunos muestreos, entonces nos indica que podemos, por ejemplo, hacer un muestreo, una intensidad de muestreo del 5%, de una extensión, por ejemplo, de si son 10 hectáreas, y hablamos de ese 5%, ¿cuánto es lo que voy a muestrear? Lo mismo formulario vamos a estar utilizando nosotros si hacemos un muestreo rápido, aunque lo ideal es censar, así como lo hicimos nosotros en la práctica, pero en este caso también se pueden hacer esos muestreos para hacer algunas estimaciones rápidas, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos. También otras consideraciones, que los árboles 1 y 2 deben estarse marcados, hay que rotular también, si se va a incentivar, tiene que estar rotulado y hay que darle mantenimiento. Y son las recomendaciones que ustedes estaban dando en cuestiones de si califica o no califica, de acuerdo a la evaluación que se hizo en campo, ¿va, jóvenes? Entonces acá es parte de, ¿verdad? Rotular también puede ser una recomendación que yo puedo dar si se inscribe, ¿verdad? Esa podría ser otra. Lo que estaban comentando, parte del manejo, hay que hacer raleos, hay que eliminar clase 3, hay que eliminar clase 2, hay que hacer limpias o control de malezas, que son parte de las recomendaciones que ustedes estaban dando o han estado dando al inicio de la práctica número 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer yo o qué voy a recomendar después de haber hecho esa evaluación? Aparte de inscribirla o registrarla. Esta es la boleta de campo que se tomó en cuenta o que se utilizó. Entonces, tomaron el diámetro, por lo menos tendría que tener diámetro promedio. Creo que solo un subgrupo creo que no tomó diámetros y ahí la mayoría de subgrupos han tomado diámetros, son los que quedamos pendientes con alturas y ahí está el resumen de lo que nosotros debemos de presentar y con ese resumen de evaluación clase 1, 2 y 3, elaboramos nuestra conclusión en nuestro informe y damos nuestras respectivas recomendaciones.
Eso es un formulario, parte de esa información ustedes la recopilaron. Son formularios que uno puede, o datos que uno debe tener siempre, ¿verdad? En relación a los datos técnicos que yo puedo colectar o puedo tomar en campo. Así es de que esos datos son bien importantes. Ustedes los tienen también en ese mismo formulario que se les entregó. Bueno, aquí aparece en el caso de incentivos, en el tema de probosques, en el caso de manejo de plantaciones voluntarias registradas como fuentes semilleras, 5 años es la cantidad de años que darían para incentivar. O sea que si nosotros tenemos una plantación aquí en la ENCA, hacemos algunas plantaciones con ese fin, entonces nos darían un incentivo por 5 años y vamos a ver a continuación los montos. Si son con fines de producción de semillas forestales en bosque natural, por ejemplo, si hay un bosque por ahí que ustedes conocen y tiene caoas o tiene cedros, tiene palo blanco, tiene rosul, tiene, ¿cuál otra les podría decir yo? Tal vez conacastes, tiene, ¿qué otra especie? Santa María, tiene San Juan. Entonces son especies de interés y son con fines de producción de semillas. Entonces acá en bosque natural pues nos van a incentivar 10 años. Entonces interesante, yo la inscribo y también voy a aparecer en la página como comercializador porque voy a colectar y voy a proveer. O tengo una plantación bonita de teca que tiene buenos ejemplares, también la puedo inscribir. De matilisguate también la puedo inscribir. Entonces, 10 años si es en bosque natural, ¿verdad? Entonces es interesante el tiempo que me van a estar dando incentivos. O sea, eso es bien importante para que se conserve, ¿verdad? Por las especies que voy a tener en el lugar. Bueno, en relación a los montos, creo que son montos bastante buenos, se podría decir, o que montos que por lo menos sí nos pueden apoyar a darle ese mantenimiento a la fuente, de repente hacerle alguna limpia, rotular, o de repente hacer... Yo raleo o hago extracción de los árboles clase 2 y aún así me van a dar anualmente, me van a dar esa cantidad. Vean acá, son 3,300 quetzales para el año 1 que me van a estar dando incentivos, llega hasta el año 5 en relación a plantaciones, y son plantaciones. Y voy a recibir 16,000 quetzales durante esos 5 años por hectárea, ¿va, jóvenes? Si, por ejemplo, tengo de punto, en el caso de manejo de bosque natural para producción de semillas y fines de protección, entonces me va a estar dando por hectárea, me va a estar dando 4,000 quetzales. Si sobrepaso esas 15 hectáreas donde voy a tener árboles en bosque natural o árboles dispersos, sobrepaso esas 15 hectáreas, me van a dar 1,200 adicionales. O sea que si yo tengo 16 hectáreas, aparte de esas 4,000 que me van a estar dando por hectárea, me van a dar 1,200. Y así sucesivamente. Llego a 20, 17 años, otros 1,200, que serían 2,400, y así básicamente va a ir el incentivo, ¿no? De acuerdo a la extensión que voy a registrar o inscribir. Y van a hacer el mismo procedimiento que hicimos en campo, llenan parte de esa información, sacan su resumen, los datos que me piden, el formato INAV, y ya estamos, ¿verdad? Y ahí puede ser inscrita o registrada. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, en relación a este tema. Ingeniero, mayor a 15 hectáreas, dijo. Sí, mayor a 15 hectáreas. Ya me da, me tiene que dar 1,200 adicionales, ¿verdad? O sea que en esas 15 hectáreas me va a dar 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 por hectárea. O sea, multipliquemos 15 por 4,000. ¿Cuánto sería? 60,000. Ya. Entonces, ahí tengo dispersos esos árboles naturales que son de interés, ¿verdad? Los de interés. Pero tengo una hectárea más, entonces 1,200, ¿verdad? Sería lo adicional. Mientras que en plantaciones me va a dar, como ahí van a dar menos porque a veces los árboles van a estar un poquito más dispersos en algunos casos, o en algunos casos, pues sí vamos a tener árboles un poco más aglomerados, ¿verdad? Se van a estar... vamos a tener mayor densidad de árboles por hectárea, en el caso de las coníferas, en el caso de aliso, en el caso de por ejemplo, alnus, hablamos de encinos, que tenemos altas densidades,
O sea que nosotros como ENCA en la montañita podríamos hacer esta inscripción, ¿verdad? Porque sí tenemos diferentes especies de encino. Lo único que, por lo menos que nos den incentivo, esa sería una. O la otra podría ser incentivo por manejo. Entonces, podría ser dos opciones. Ahí creo que podríamos apostarle a este incentivo. Y sí tenemos más de las 10 o 15 hectáreas que podríamos incentivar. Ok, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, tengo una duda. Dígame. Respecto al periodo de otorgamiento de incentivos. Ya, dígame. En la tabla que se mostró decía el periodo en años, ¿verdad? Y tengo dudas si se refiere a la edad de la plantación o a cada cuánto se va a dar el incentivo o cómo es. Ya, este que usted ve acá, ¿el de izquierdo o el derecho? Está No compartiendo, está ingeniero. compartiendo pantalla. Permítanme, disculpen. Vamos a compartir acá. Ok, aquí tenemos el incentivo. Su pregunta era si esto es en años de establecimiento o ¿cuál era su otra pregunta? La anterior tabla, ingeniero, en el periodo de otorgamiento de incentivos. Acá. Ajá, sí, donde dice periodo en años. Bueno, periodo en años. Bueno, observe. Bueno, aquí dice que para plantaciones, por ejemplo, vamos a hablar del PINFOR o podría ser los ensayos de eucalipto que ustedes evaluaron. Entonces, por ejemplo, aquí parece, manejo de plantaciones voluntarias registradas como fuentes semilleras son 5 años. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo la establezco este año o preparo mi informe para el siguiente año. Si ya tengo preparada, ya la tengo evaluada, puedo evaluar. Entonces me va a empezar a dar el incentivo, me va a dar el incentivo por 5 años por hectárea, compañera. Eso es lo que me va a estar dando. Y esos montos que aparecen ahí los da por año y por hectárea. Con una hectárea que yo tenga, o sea, yo tengo una hectárea, entonces en esa hectárea me va a dar esos 16,000 quetzales, pero esos 16,000 quetzales repartidos en 5 años. A eso se refiere, compañera. Ya, ingeniero, ya entendí. Muchas gracias. Ok, excelente. Y en el caso de bosque natural, pues lo va a dar en relación lo va a dar en función a las 15 hectáreas o 10 hectáreas que tenga yo de árboles de interés, ¿verdad? Comercial, de caoba, cedro. Entonces, si tengo mis 15 hectáreas y los tengo dispersos en esas 15 hectáreas y voy a hacer colectas, me tiene que dar ese incentivo. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? Entonces, con lo que preguntó la compañera, digamos, esos 16,000 se van a repartir en los 5 años. Correcto. Así es, para una hectárea. Para una hectárea, compañero. Gracias, ingeniero. Sí, a eso se refiere. Van a ser repartidos para una hectárea. Entonces, en conclusión, jovencitos, sí quisiera, por lo menos ahorita de momento, que ustedes me dieran algunos datos de lo que ustedes recopilaron en campo, por la cuestión del espacio ahorita, para que ustedes me presenten. Por ejemplo, a mí me gustaría saber, para el caso del grupo 1, ¿cuántos árboles clase 1 son los que se obtuvieron? Ingeniero, dice la compañera que ahorita le dice. Está bien. Busquemos ese dato, compañeros, los demás también. ¿Perdón? ¿Cuánto? Ingeniero, nosotros como grupo 1 tuvimos... Espera. Solo nos vamos a enfocar a clase 1.
Tuvimos 65 árboles clase 1, ingeniero. 65. Excelente. Entonces aquí vamos a poner clase 1. La especie. ¿Qué especie evaluaron ustedes? Creador, ingeniero. Ah, el citrodoro. Bueno. Corimbia es, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿qué categoría le dimos, compañera? ¿Qué categoría le dieron ustedes? Rodal semillero, ingeniero. Ah, pero todavía no pasa esa categoría. ¿Por qué no pasa esa categoría? ¿Alguien puede contestar? ¿Por qué no pasa la categoría que dijo la compañera? Tal vez por el área que tiene. No necesariamente por el área. Pero bueno, ahorita lo dejo ahí en el tintero, pero permítame. El grupo 2, bueno, el grupo 2, ¿qué especie trabajó? Es un corimbiano. Grupo 3, ¿qué especie trabajó el grupo 3? Ingeniero, una consulta, ¿por qué no entraría en el rodal semillero si está más de 50 árboles clase 1? Ah, ¿por qué crees vos que no entra? Eso vos me tenés que contestar, porque eso lo platicamos. ¿Por qué no entra? ¿Alguien que pueda apoyar ahí? Tal vez ¿Alguien? porque no está aislado a fuentes contaminantes de polen. Pues no es tanto en relación a esa fuente de contaminación de polen, pero no es tanto el aislamiento. Hay otro factor ahí que no lo... vamos a irnos ahorita con grupo 4, porque el 2 y 3 trabajaron en colectas de frutos. Pero el grupo 4, ¿qué especie le tocó, jóvenes? Urogrande. Urugrandis. ¿Cuántos unos? 18. 18. Entonces, ¿esta que dijimos? ¿Que no qué? No clasifica como... Certifica, esa fue la conclusión, ¿verdad? Grupo 5. Ingeniero, nosotros trabajamos con Grandy. ¿Cuánto dio? 66. 66. ¿Qué categoría le vamos a dar? En conclusión. Viera, Inge, que eso todavía no lo hemos determinado. Ah, bueno. Porque ¿alguien nos falta calcular el área. ¿Sí? Nos falta calcular el área todavía, entonces por eso no lo hemos determinado. Ah, bueno, pero definitivamente no les va a dar una hectárea, pero supongamos que vamos a asumir que sí llega a la hectárea, entonces ¿qué categoría le vamos a dar? Al 1 y al... Bueno, vamos a continuar ahorita. Grupo 6. ¿Qué especie se evaluó? Jovencitos. ¿Qué especie se evaluó, jóvenes? No está ninguno del grupo 6. Grupo 7. ¿Qué especie se evaluó? Salina. Ah, ok, salina. ¿Cuántos uno nos dio? Jovencitos. El grupo 8, ¿qué especie trabajó? ¿O qué especies?
Grupo, ¿qué grupo no me ha dado datos, jóvenes? Grandis, puro Grandis. Grandis. Salina. Salina, ¿lo trabajó el grupo qué? Jueguecitos. Ser grupo 1, 4, 5, 6, ¿no? Hubo otro que se trabajó también que es el Pteriticornis. No sé si se escribe así, está bien escrito, no me recuerdo. Bueno. ¿Cuánto les dio Pteriticornis y Salina, jóvenes? El grupo 1 ya definió por qué lo vamos a dejar, qué categoría le vamos a dar, jovencitos, ahí rapidito. ¿Qué categoría en conclusión? Jovencitos. El grupo 1, ¿qué categoría le vamos a dar al final? Rodal lo dejamos como fuente seleccionada. Ingeniero, es fuente seleccionada. En grupo 1. Sí, el grupo 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no han sido sometidos a raleos. Ah, ok, no tiene clareos, ¿verdad? Ok. Salina, ¿cuántos les dio, jovencitos? Eso es rápido, hacer el conteo ahí, ya lo tendría que tener. Desde la semana pasada les vengo pidiendo esos datos, que hagan su resumen. No lo han hecho. Eso rápido lo cuento, jovencitos. No necesito, si mucho, unos 5 minutos para hacer un conteo rápido ahí. Pteriticornis, que sería el grupo 7. ¿Y el otro cuál era? El Torreliodora. ¿Cuánto tenemos ahí? Ingeniero, para Grandis, estaba viendo esto ahorita, pero ¿Cuánto? no, es que no tenemos una hectárea. Ah, sí. Pero no importa, porque si es un ensayo y lo puedo trabajar con materiales como clonal, no, sí lo puedo inscribir, entonces sí se podría, por lo menos tenerlo registrado. ¿Cuántos árboles clase 1 me da? Nosotros obtuvimos 66. Ah, bueno, excelente. Bueno, ahí estamos. Ok. Bueno, entonces los demás jóvenes no, ni siquiera ese conteo hicieron, ni saben lo que fueron a hacer, no tienen resultados. Ese conteo era rápido, ¿verdad? ¿Cuántos unos? Si les preguntaba a algunos cuántos unos les salieron. Entonces no. Lo que va al tiempo era hacer la evaluación, de repente ir pidiendo en algunos casos, pero ahí lo contrario, no. Era rápido para sacar ese dato. Solo esos datos tenemos entonces. Y entonces, para Grandis sería una fuente seleccionada. También, sí lo podemos dejar ahí, compañera. Ah, bueno. Dejémoslo ahí por ser un ensayo. Lo que pasa es que tenemos que justificarlo bien, ¿verdad, compañera? Para que podamos inscribirlo, registrarlo. Ok, ¿alguien más? Entonces los demás no tienen datos, entonces, jóvenes. Sí, eso tendríamos nosotros que haberlo sacado desde hace rato. Solo era hacer un conteo rápido ahí nada más.
Bueno, entonces, solo esos grupos presentaron hoy. Esa es tarea, jóvenes. Bueno, vamos a continuar entonces. Ok, después de la colecta, después de la identificación y registro, que ya dos grupos definieron ahí qué es lo que se va a hacer con el proceso de categorización. Entonces tenemos nosotros ya la recolección y el acondicionamiento de lo que nosotros vamos a colectar. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de lo que nosotros tenemos en la ENCA, que bien podríamos nosotros hacer unas colectas. Ok, aquí es cuál es mi objetivo. En el caso de lo que ustedes evaluaron, ahí definitivamente el objetivo podría ser producción de madera para la obtención, madera como combustible, ¿verdad? O leña como combustible. En el caso de los eucaliptos podría ser para madera, para construcción. Entonces, dependiendo cuáles son esos objetivos, así es como lo vamos a comercializar, ¿verdad? Cómo nos lo van a pedir y cómo nosotros vamos a definir que todas las especies que evaluamos sirven para tal o tienen tal uso, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, definir cuál va a ser el uso final que se le va a dar o qué productos son los que nosotros vamos a obtener, eso es importante. Entonces si va a ser madera, va a ser leña, o en este caso puede ser, por ejemplo, árbol navideño. Bueno, algo importante que les pedí que tomáramos imágenes es observar la etapa fenológica en que se encuentran algunas especies. Algunas creo que acaban de botar frutos, otras creo que están renovando ya su follaje, o sea, hojas nuevas, entonces eso es parte de lo que nosotros tenemos que evaluar. En este caso nos interesan más los frutos, entonces esos serían los famosos estróbilos. Evaluar si hay o no hay producción de flores y frutos. Ok, en cuestiones fenológicas ustedes tomaron imágenes, algunos están en plena floración, como el caso del cortés amarillo, que lo tenemos nosotros al lado ahí de este es un cortés, pero este es un cortés nativo de aquí de Guatemala, ¿verdad? Que hay en la parte norte y en la parte sur de Guatemala, pero nada que ver con el cortés que nosotros tenemos aquí, que está floreciendo porque está floreciendo y no son árboles muy altos, pero vean estos ya son árboles más de mayor tamaño, igual que los pinos. Entonces, eso es importante. Cuando producen flores y frutos. Aquí hay una imagen de etapas, de diferentes etapas en cuestiones de producción de flor y producción de fruto. Entonces, aquí observamos nosotros, y es un término que vamos a ver más adelante, la palabra recalcitrante ortodoxa es importante, y algo interesante acá es de que hay algunas especies que producen flores y frutos, que producen frutos principalmente en esta época, en época seca. Y van a haber algunos que van a producir frutos, pero antes de entrar las lluvias o durante la etapa de lluvias. Entonces es bien interesante los que están más cerca de nuestra época de lluvias y los que están produciendo flores y frutos en etapa de finalización de las lluvias, o sea, en diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Entonces es interesante ver aquí, por ejemplo, las caobas. Si hablamos de la macrofila en el caso del petén, y podemos hablar de la caoba del sur, por ejemplo, en el caso de Mazatenango, Escuintla. Entonces, caoba en el caso del petén, en el caso de la macrofila en febrero, mientras que la caoba del sur va a ser en noviembre, por ejemplo. Entonces aquí observamos un listado de frutos que van a estar produciendo. La mayoría aquí son de la parte norte. Entonces está el ramón, está el cedro, está el Santa María, chico zapote, son especies nativas, canchán, matilisguate, el pino, que sería el caribea en el área de Poptún, que habla de junio, que habla en la época de lluvia, va a estar produciendo frutos. Vean el canchán, el terminal va a estar produciendo en mayo, o sea, cercano a las lluvias. El rosul también en la época de las lluvias, al igual que el cericote, aparece Pucté, San Juan y Robles, que también se tienen en la parte del petén, se tiene ese Quercus oleoides. Ok, aquí observamos también otra evaluación fenotípica, evaluación fenológica sería. Evaluación fenológica
donde observamos dos especies, Caoba y Santa María. Entonces hicieron dentro del estudio, parte de, creo que fue un estudio de EPS y tesis de la FAUSAC, donde el EPCista evaluó la época en que bota, hay caída de hojas, la época, por ejemplo, en que de repente inicia ese proceso de floración, la época en que observa que ya no hay flor, entonces empezó la etapa de fructificación. Entonces, esos estudios fenológicos son bien importantes porque me determinan en qué épocas, por ejemplo, voy a hacer yo esas colectas. Llevo datos y registros. Y si, por ejemplo, hay datos climatológicos donde dice, donde hubo mucha precipitación o hubo un clima muy frío de repente, temperaturas muy bajas, entonces, ¿cuál fue el efecto en estas etapas fenológicas que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces, probablemente se va a trazar la producción de flores, frutos o semillas. Y también la dispersión. Entonces, va a haber un descontrol ahí en cuestiones de producción de semillas o producción de frutos. Entonces, eso es bien interesante. También hay periodos, hay unos frutos que tardan más tiempo en producir su fruto. Por ejemplo, aquí vemos nosotros que hay eucaliptos que se llevan hasta 10 meses, en un rango de 10 a 16, que producen sus cápsulas, ¿verdad? Entonces, la teca, por ejemplo, observamos que se llevan, no son meses, bueno, sí van a ser meses, lo único que aquí está cuantificado en días. Entonces, aquí tenemos de 170 a 250 días. Y tenemos melina también, de 55 a 60 días para una maduración completa, que es una especie, ¿sí? Esa cantidad de días es desde que empieza la floración, digamos. Sí, la formación ya de los frutos, tal vez no la floración, sino más que todo en el periodo de formación y maduración de los frutos. O sea que aquí se monitorea de repente cuando terminó la fase de floración y empieza ya el proceso de crecimiento y desarrollo del fruto, compañero. Ya, gracias, ingeniero. Es el periodo básicamente de formación de frutos. Entonces, aquí vemos que un quercus, dependiendo también, otra cuestión también interesante es el tiempo que tarda, dependiendo de los tamaños de los frutos, en formarse. Entonces, nosotros podríamos hacer un estimado, por ejemplo, en el aguacate. ¿Cuánto tiempo tarda por ejemplo, en estar listo ya un fruto de aguacate, ya listo para la cosecha? Aquí creo que incluye hasta la floración, pero está bien. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Tarda 3 meses? ¿Tarda 5 meses? ¿Tarda 6 meses o tarda 8 meses? ¿Cuánto tarda un fruto de aguacate? Si nosotros lo comparamos con estas especies. ¿O tarda 10 meses? ¿Cuánto tarda un fruto? En ir dando puntos, jóvenes, ya para cosecha. Tal vez unos 4 meses. O sea, el dato exacto no sabría decir. Pues, sí, porque esos son registros que yo también puedo llevar, ¿va, jóvenes? Yo puedo, por ejemplo, ir a tomar ahorita y empiezo a tomar fotografías, por ejemplo, aparte de ir haciendo anotaciones del periodo de formación de frutos, porque fíjense que todo esto es bien importantísimo, tenerlo anotado, todas las etapas fenológicas. ¿Por qué? Porque esas etapas fenológicas las tengo que ir yo haciendo coincidir, o no haciendo coincidir, sino me van a servir para hacer mi planificación del manejo que le voy a ir dando al cultivo, fertilizaciones, en el caso de las podas, en el caso, por ejemplo, del control de determinadas plagas y enfermedades, porque en esta época es cuando va a haber más incidencia. Entonces, cuando yo llego a tener ese control de las etapas fenológicas y lo voy acoplando con el manejo del cultivo, entonces ahí creo que ya no tendría más que hacer a ustedes, sino nada más llevar mis registros y controles y tener básicamente todos las estadísticas que voy a ir anotando en ciertos periodos, ciertos años, ¿verdad? Las etapas de producción, mayor producción, menos producción, pero ya hago esas comparaciones ya con factores climáticos o con algún tipo de manejo que yo di en determinada época. Ok, bueno, aquí observamos pinos o carpa
que observamos pino maximinoide. Entonces, observen la araucaria, la que tenemos nosotros aquí en el parqueo principal, esos grandes árboles que están ahí al bajar las gradas y a bajar ahí de registros, el fruto ese es bastante grande, entonces un fruto de esos lleva más tiempo, imagínense casi 2 años en caer ya el fruto, y de hecho si cae, pues cae en fruto entero, pues lo mata a uno, ¿verdad? Porque son frutos muy grandes. De hecho, creo que ya han causado daños en vehículos porque produce frutos muy grandes, aparte de las ramas, el peso que va adquiriendo esa rama con los frutos ahí, ¿verdad? Entonces un pino maximinoide, un pino socarpa que son más pequeños, pues menos tiempo, ¿no? Ustedes entonces va tardando menos tiempo en la formación de los frutos. Bueno, y hay diferentes tipos de frutos y de acuerdo a esos tipos de frutos, pues uno de los medios de diseminación pues van a ser viento, animales y agua, ¿verdad? Son algunos métodos de diseminación de los frutos y semillas. Ok, ahí lo vamos a dejar, jovencitos. Ahí estamos entonces. Buenas tardes. Dígame. Una pregunta, ¿usted nos podría mandar estas diapositivas? Sí, ahorita, lo que pasa es que esto les iba a dar el día de hoy, ahorita se las voy a mandar, compañera. Ingeniero, Dígame. ¿cómo va a ser la modalidad del parcial? Va a ser, va a ser, yo creo que se va a hacer allá en las canchas, jovencitos, la prueba. Va a ser ¿Para presencial. todos o solo usted? No, para todos.